Prepárense para adentrarnos en un misterio, en un misterio que ha fascinado a Inglaterra por décadas, la rectoría de Borley. ¿Así? Una casa que muchos consideran la más embrujada del país. Claro. Hoy, con la ayuda de nuestro experto, vamos a explorar la historia de este lugar basándonos en la información de su página en Wikipedia. La rectoría de Borley es un caso fascinante. No solo tenemos relatos de sucesos inexplicables, sino que también hay una historia detrás. Una serie de eventos que parecen haber marcado este sitio con una energía particular. Comencemos con lo básico. ¿Qué sabemos sobre la construcción de esta rectoría? Bueno, la rectoría de Borley se construyó en 1863 en Essex, Inglaterra. Era una edificación de estilo victoriano imponente, con una arquitectura que ya de por sí evocaba cierta solemnidad. Lamentablemente fue destruida por un incendio en 1939. ¿Y cuándo comenzaron los reportes de sucesos extraños? ¿Fue después del incendio o antes? Lo curioso es que los reportes de actividad paranormal comenzaron casi inmediatamente después de que la rectoría fuera construida. Imagínate, apenas estaban instalando los primeros habitantes y ya se sentían observados, se escuchaban pasos en los pasillos. Eso sí que es escalofriante. ¿Qué tipo de cosas se reportaban en esos primeros años? Los primeros testimonios hablan de pasos inexplicables resonando por la casa. Una sensación constante de que alguien o algo te observaba desde las sombras. Claro. Un ambiente inquietante que se fue intensificando con el paso del tiempo. En la página de Wikipedia se menciona una leyenda sobre un monje y una monja. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Claro, la leyenda dice que en el sitio donde se construyó la rectoría había antiguamente un monasterio. Un monje de este monasterio se enamoró perdidamente de una monja de un convento cercano. Un amor prohibido, por supuesto. Amor prohibido, esa clase de historias siempre termina mal, ¿no? Así es, descubrieron su romance y el monje fue ahorcado, mientras que a la monja la emparedaron viva dentro de los muros del convento. ¡Wow! Una historia trágica que, aunque se ha comprobado que probablemente sea un cuento intentado por niños que vivían en la rectoría, contribuyó a crear una atmósfera de misterio y tragedia alrededor de Borley. Es interesante cómo las historias, incluso las que no son reales, pueden influir en la percepción de un lugar. Totalmente. Y en el caso de Borley, esa leyenda se fusionó con los sucesos inexplicables, creando una imagen perturbadora, por decirlo menos. Hablando de sucesos inexplicables en Wikipedia, se menciona que a principios del siglo XX, las hijas del rector de esa época vieron una aparición. ¿Puedes contarnos más sobre eso? A principios de 1900, las 4 hijas del rector afirmaron haber visto la figura fantasmal de una monja caminando por el jardín. Intentaron acercarse, pero a medida que se aproximaban, la figura simplemente se desvaneció en el aire. Desapareció. Así es, simplemente se esfumó como si nunca hubiera estado allí. Eso sí que es escalofriante. ¿Y se sabe si esta aparición de la monja tiene alguna relación con la leyenda del monje y la monja que mencionamos antes? Es difícil decirlo con certeza, pero es innegable que esa leyenda, junto con otros eventos inexplicables, contribuyeron a forjar la reputación de Borley como un lugar singular. Y después de este avistamiento de la monja, ¿qué otros sucesos extraños ocurrieron en la rectoría? Bueno, la actividad paranormal en la rectoría no se detuvo ahí. De hecho, podríamos decir que las cosas se intensificaron con el paso de los años, atrayendo la atención de investigadores y medios de comunicación. Investigadores y medios de comunicación. Parece que la historia de la rectoría de Borley se estaba volviendo cada vez más pública. Sí, la rectoría de Borley ya no era solo un misterio local. Claro. Se estaba convirtiendo en un fenómeno que capturaba la imaginación del público. Y me imagino que esto tuvo que ver con los eventos que vivieron los siguientes habitantes de la casa, ¿no? Exacto. En la década de 1920, tras la muerte del reverendo Harry Bull, el reverendo Eric I. Smith y su esposa se mudaron a la rectoría. Y diríamos que su llegada marcó un antes y un después en la historia de Borley. ¿Qué ocurrió con los Smith? ¿Tuvieron alguna experiencia particularmente impactante? Los Smith no solo experimentaron eventos extraños, sino que sus vivencias fueron, por decirlo de alguna manera, más viscerales. Poco después de mudarse, la señora Smith encontró un paquete dentro de la casa. Y dentro de ese paquete estaba el cráneo de una mujer joven. Un momento. Un cráneo. ¿Dentro de la casa? ¿De dónde había salido eso? Nadie lo sabe con certeza. El origen del cráneo sigue siendo un misterio. Pero su aparición en un lugar ya de por sí cargado de misterio intensificó la sensación de que algo oscuro rondaba la rectoría.
Es difícil imaginar la impresión que debió causarles ese hallazgo. Pero si no me equivoco, ese fue solo el comienzo de una serie de eventos aún más inquietantes, ¿verdad? Sí, el hallazgo del cráneo fue solo la punta del iceberg. Lo que siguió fue una escalada de eventos inexplicables que hicieron que los Smith buscaran ayuda fuera de la rectoría. Ajá. Necesitaban respuestas, necesitaban entender qué estaba pasando en ese lugar. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes acudieron en ayuda de los Smith? ¿A quién recurrieron para intentar comprender lo que sucedía en la rectoría? Desesperados por encontrar respuestas a los sucesos inexplicables que atormentaban la rectoría de Burley, los Smith decidieron contactar al Daily Mirror, un periódico muy popular en aquella época. Un periódico. Me sorprende. ¿Acaso el Daily Mirror tenía una sección dedicada a lo paranormal? No exactamente. La idea de los Smith era utilizar la amplia audiencia del periódico para contactar con expertos en fenómenos paranormales, y su estrategia funcionó. ¿Y quién respondió a su llamado? ¿Qué clase de expertos se interesó en la historia de la rectoría de Burley? El Daily Mirror puso a los Smith en contacto con Harry Price, un famoso investigador de lo paranormal. Harry Price, su nombre resuena en los anales de la parapsicología. ¿Qué sabemos de él y de su trabajo? Harry Price era un investigador meticuloso, quizá un poco excéntrico para algunos, pero con una genuina fascinación por lo desconocido. Se especializaba en investigar casos de casas embrujadas y otros fenómenos paranormales, utilizando una combinación de métodos científicos y técnicas más poco ortodoxas. Poco ortodoxas, eso suena interesante. ¿Qué tipo de técnicas utilizaba? Price utilizaba desde grabaciones de sonido y fotografías hasta sesiones de espiritismo, y Ouija intentaba documentar cualquier evidencia de actividad paranormal sin importar cuán sutil o extraña pareciera. Y en el caso de la rectoría de Burley, ¿qué descubrió Price? ¿Logró documentar alguna evidencia de lo sobrenatural? La llegada de Harry Price a la rectoría de Burley en 1929 marcó un hito en la historia de este lugar. Price pasó meses investigando la rectoría, documentando cada sonido extraño, cada sombra fugaz, cada objeto que se movía sin explicación. Su investigación debió ser fascinante. ¿Cuáles fueron sus principales hallazgos? ¿Qué eventos paranormales logró documentar? Price reportó una gran variedad de fenómenos durante su estancia en la rectoría, desde objetos que se movían solos hasta apariciones fantasmales, mensajes escritos en las paredes, e incluso afirmó haber contactado con el espíritu de la monja a través de la Ouija. Un momento. Mensajes en las paredes. Comunicación con un espíritu a través de la aguja. Sí, Price documentó varios mensajes que supuestamente aparecían escritos en las paredes de la rectoría, mensajes que parecían provenir del más allá, pidiendo ayuda o revelando detalles sobre la historia trágica del lugar. Eso suena escalofriante. ¿Y hay alguna prueba de estos mensajes? ¿Se conservan fotografías o algún otro registro? Algunos registros de las investigaciones de Price se conservan en archivos, incluyendo fotografías de los mensajes en las paredes. Sin embargo, la autenticidad de estas pruebas, al igual que la validez de los métodos de Price, han sido objeto de debate durante años. Es comprensible. Los fenómenos paranormales siempre han generado controversia. ¿A qué tipo de críticas se enfrentó Price? Algunos críticos argumentan que Price exageró algunos eventos y que incluso pudo haber manipulado algunas de las pruebas para obtener resultados más impactantes. Lo acusaron de ser un showman que buscaba la fama y la atención mediática. Es curioso cómo un mismo caso puede generar interpretaciones tan diferentes. Por un lado tenemos a los creyentes, aquellos que ven en las investigaciones de Price una confirmación de lo paranormal, y por otro lado tenemos a los escépticos que cuestionan la validez de las pruebas y las motivaciones del investigador. La rectoría de Burley se convirtió en un campo de batalla entre creyentes y escépticos, un lugar donde la realidad se mezclaba con la ficción, donde la historia se tejía con hilos de misterio y especulación. Y en medio de todo este debate, ¿qué pasó con la propia rectoría de Burley? ¿Qué fue del edificio después de las investigaciones de Price? A pesar de la atención mediática y de las numerosas investigaciones, el destino de la rectoría de Burley ya estaba escrito en 1939. Un incendio devastador arrasó con la casa, reduciéndolas con escombros. Un final trágico para un lugar con una historia tan intensa. Y después del incendio, ¿qué ocurrió con el terreno donde se alzaba la rectoría? Aunque la casa desapareció, el terreno donde se alzaba la rectoría de Burley continúa atrayendo a curiosos. E investigadores algunos creen que la energía o la presencia que habitaba la casa no desapareció con el incendio, sino que se impregnó en el propio terreno. Y se han reportado sucesos extraños en el terreno después del incendio. Hay testimonios de personas que afirman haber experimentado fenómenos inusuales en las zonas sombras que se mueven entre los árboles, voces que susurran en la oscuridad, una sensación de que algo nos observa. Es como si la historia de la rectoría de Burley se negara a morir, como si sus misterios trascendieran el tiempo y el espacio. La rectoría de Burley, a pesar de ser un montón de escombros, sigue viva en la memoria colectiva, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, lugares donde la realidad se desdibuja
y la lógica se tambalee. Y ahora, conociendo la historia de este lugar y sus misterios, me pregunto, ¿qué podemos aprender de la rectoría de Borley? ¿Qué nos dice este caso sobre nuestra propia relación con lo desconocido? La rectoría de Borley nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción de lo desconocido. ¿Crees que este caso puede ayudarnos a comprender mejor nuestra relación con lo paranormal? Sin duda, la rectoría de Borley, más allá de ser un simple caso de una casa embrujada, nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, sobre los límites de nuestra percepción y sobre la existencia de lo que no podemos ver o tocar. Es como si la historia de Borley nos pusiera frente a un espejo, reflejando nuestros miedos, nuestras creencias y nuestras dudas sobre lo que hay más allá de nuestra comprensión. Exacto. Hay quienes, al escuchar los relatos de los testigos, se inclinan a creer en la existencia de fuerzas sobrenaturales, de espíritus que vagan por lugares cargados de historia y tragedia. Para ellos, la rectoría de Borley es una confirmación de que hay algo más allá de lo que podemos explicar con la lógica o la ciencia. Mientras que otros más escépticos buscan explicaciones racionales para los sucesos de Borley, atribuyen los fenómenos a causas naturales, a sugestión a la imaginación o incluso a la manipulación deliberada. Para ellos, la rectoría de Borley es un ejemplo de cómo nuestra mente puede jugarnos trampas, de cómo el deseo de creer puede llevarnos a ver lo que no existe. Y lo fascinante es que a pesar de las investigaciones, de los debates y de las diferentes interpretaciones, la rectoría de Borley sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver, que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a explorar los límites de lo que consideramos posible. ¿Crees que algún día llegaremos a comprender completamente lo que ocurrió en la rectoría de Borley? ¿O este caso está destinado a permanecer para siempre en el terreno de lo inexplicable? Tal vez el verdadero valor de la rectoría de Borley no reside en encontrar una respuesta definitiva, sino en la búsqueda misma. En el proceso de explorar lo desconocido, de confrontar nuestras dudas y de abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades. Es como si Borley, más que un lugar físico, se hubiera convertido en un símbolo, en una metáfora de lo inexplicable, de lo que se escapa a nuestro control y a nuestra comprensión. Un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y que la búsqueda de respuestas puede ser tan fascinante como el descubrimiento en sí mismo. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluido nuestro recorrido por la historia y los misterios de la rectoría de Borley, un lugar que, a pesar de estar reducido a escombros, sigue despertando nuestra curiosidad y alimentando nuestra imaginación. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en lo desconocido. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Y recuerden la próxima vez que se encuentren en un lugar antiguo, cargado de historia, y susurros piensen en la rectoría